Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes, al Padre por su invitación y a todos ustedes por reunirnos acá a compartir todos estos misterios de nuestra fe. En esta reflexión voy a compartirles a ustedes sobre el don del amor y voy a comenzar con una lectura del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Jesús, pues, lleno del Espíritu Santo, partió del Jordán y fue conducido por el mismo Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días y allí era tentado del diablo, en cuyos días no comió nada y al cabo de ellos tuvo hambre. Por lo que le dijo el diablo: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Respondióle Jesús: escrito está, no vive solo de pan el hombre, sino de todo lo que Dios dice. Entonces el diablo le condujo a un elevado monte y le puso a la vista en un instante todos los reinos de los redondez de la tierra, y díjole: yo te daré todo este poder y la gloria de estos reinos, porque se me han dado a mí, y los doy a quien quiero. Si tú quieres, pues, adorarme, serán todos tuyos. Jesús en respuesta le dijo: escrito está, adorarás al Señor Dios tuyo y a Él solo servirás. Y llevóle aún a Jerusalén y púsole sobre el pináculo del templo y díjole: si tú eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito que mando a sus ángeles que te guarden y que lleven en las palmas de sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le replicó: dicho está también, no has de tentar al Señor Dios tuyo. Acabadas todas estas tentaciones, el diablo se retiró de él hasta otro tiempo. Palabra de Dios. Pues yo pienso que una de las enseñanzas más importantes sobre la acción del diablo contra nosotros está en estas tres tentaciones, porque Jesús nos enseña quién es Satanás y qué es lo que ofrece y qué tipo de poderes tiene. Uno de ellos, que es demasiado importante tenerlo claro, es que Él le dice a Jesús, mostrándole todos los reinos de la tierra, le dice: todo esto me ha sido dado a mí. Si me adoras, te lo doy. Ustedes se pueden imaginar eso. San Juan dice que el mundo entero está en poder del diablo. Y Jesús en otro lado nos dice: el príncipe de este mundo es Satanás. Por eso no podemos tener dudas de qué está hecho este mundo y quién reina en este mundo. Por eso Jesús ante Poncio Pilato, cuando Poncio Pilato le pregunta si él es rey, él dice: tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y esto es lo que debemos tener muy claro como cristianos, que Jesús nos enseña que nuestro corazón nunca puede estar anclado en los reinos de este mundo. Ustedes saben que hoy es muy popular en la iglesia encontrar mucho conferencista, mucho maestro, hablándonos de todo lo que hace el diablo en el mundo.
los masones, un nuevo orden mundial y quién sabe cuántas otras cosas. Al final, si nosotros vamos a tomar el Evangelio como guía, diríamos, qué pérdida de tiempo ponernos a observar lo que el diablo hace en el mundo contra el pueblo de Dios. Si está escrito, el diablo es el príncipe de este mundo. Entonces, ¿qué hay de nuevo para contarnos sobre lo que pasa en el mundo? Nada, es el reino del diablo. Lo que tenemos que hacer es que nosotros debemos aprender a vivir en este mundo con el amor de Dios. Por eso vamos a hablar de lo que es el don del amor. El demonio es el don de la muerte, porque ¿a dónde llevan los reinos de este mundo si se viven sin Dios? Si el Dios de este mundo que pide a Jesús que lo adore, Satanás, lo que da es la muerte, porque sabemos que el pecado es la muerte. Los reinos de este mundo, cuando la gente busca reinar en este mundo a través del dinero, la fama, el placer, pues solamente edifican al hombre en la lujuria, en la avaricia, en el egoísmo, en todos los ismos que llevan al abismo. Y por eso, al entender el mensaje de Jesús en estas tentaciones del desierto, nos damos cuenta dónde está nuestra fuerza. Sabemos que está en Jesús. Hay algo muy curioso al final de este pasaje. Dice, después de estas tentaciones, el demonio se retiró por un tiempo. Ustedes saben que él regresó a la vida de Jesús en varias oportunidades. Pues esto es un ejemplo. El demonio nos tienta, nos prueba y se va. Pero se va tan solo por un tiempo, pero vuelve y lo hará hasta que partamos. Cada uno de nosotros es probado y probado en la fe. Si nosotros nos atrevemos a caminar con Jesús, a serle fieles al Señor, a vivir como hijos de Dios y a vivir en su amor, entonces el maligno que odia el amor, que siembra la muerte en los corazones, nos va a probar para ver si verdaderamente estamos hechos de amor de Dios. Miren el ejemplo que nos dan las Escrituras en el libro de Job, que seguramente ustedes lo han leído, y si no lo han leído se los recomiendo. Es un libro de la Biblia, Job. Al principio de este libro aparece Dios reuniéndose con sus hijos, y entre esos hijos llega Satanás. O sea, lo consideran como hijo de Dios, porque Él lo creó. Y cuando llega, Dios le pregunta, ¿dónde has estado? Y el diablo le dice, paseándome por la tierra. Y le dice, ¿has visto a mi hijo Job? Él es bueno, él es esto. Y le cuenta todas sus virtudes. Y el demonio lo acusa y le dice, ese, si le quita todo lo que le ha dado, ese no va a hacer lo mismo. Y Dios le dio permiso a Satanás para probar a Job, solo que no le dio permiso de que le quitara la vida, pero le dio permiso para hacerle todo lo demás que el diablo quisiera. Y Job aparece en esta historia siendo destruido completamente por el diablo, menos su vida. Pero Job pasa la prueba, porque a pesar de que el diablo le quita todo, sus hijos, su mujer, sus tesoros, todo se lo quita, sus amigos, pero lo que el diablo no calculó es que el tesoro más importante que Job tenía era Dios, y eso no se lo podía robar, y por eso Job triunfó.
pasó la prueba y después de pasar la prueba salió más fuerte y el Señor le dio aún más de lo que tenía antes de la prueba. Y esta es una enseñanza del amor de Dios, del don del amor, de aprender nosotros a ser vigilantes y tener un verdadero discernimiento de espíritus para saber hasta dónde nosotros estamos libres de los dioses de este mundo. Una de nuestras más grandes responsabilidades es liberarnos de la idolatría. Ustedes no se imaginan lo delicado que es esto. Nosotros nacimos en este mundo material y es lo primero que descubrimos. No sabemos más nada. De pronto, por medio de la fe, la palabra de Dios revelada por Jesucristo, comenzamos a aprender de la trascendencia de este mundo a la próxima vida, que es la vida eterna, que si se vive con Jesús, no moriremos, nos transformaremos al final de esta vida. Pero para alcanzar esa gracia necesitamos morir a esta vida temporal, a los dioses de este mundo. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. San Pablo dice que todo lo que le sucedió a los hebreos en el Antiguo Testamento es una advertencia y una enseñanza para nosotros que vivimos el día de hoy. ¿Qué pasó con ellos? Dios mandó a Moisés a que los sacara de Egipto, donde vivían más de 4 siglos. Inicialmente llegaron allá voluntariamente, pero luego por envidia de un faraón los esclavizó y Dios los libró de la esclavitud de Egipto, pero esos judíos se habían ya contaminado con el paganismo y la idolatría de los egipcios. Entonces Dios los lleva por 40 años por el desierto, lo que se conoce como el Éxodo, hacia la tierra prometida. Y durante ese tiempo comienza a limpiarlos de la idolatría y de todos los pecados del paganismo y regresarlos a su cultura y religión judía, porque era un pueblo preparado para la encarnación del Mesías. Entonces hoy San Pablo nos dice que Jesús es como el Moisés que bajó del cielo a sacar su pueblo de Egipto, que es el mundo. Entonces Jesús viene a este mundo y nos dice: ojo, este mundo no es su casa. Yo vengo a llevarlos a la verdadera casa, la casa eterna de mi Padre. Si me siguen, me obedecen y creen en lo que les voy a revelar, ustedes no morirán. Ustedes trascenderán de esta vida a la otra al final de esta vida. Se transformarán, no se morirán. Esta es una promesa extraordinaria, pero para poder creer en eso y vivir de acuerdo a esa creencia, tenemos que derrotar primero la idolatría. Nosotros, sin darnos cuenta, adoramos seres humanos, adoramos cosas materiales, adoramos nuestros deseos, nuestros apegos. Y en esta idolatría nos convertimos en seres meramente terrenales, sin importar que aún así estamos en la iglesia. Pero si miramos bien cómo vivimos nuestra religión, nos damos cuenta que es una religión idólatra, porque la estamos usando tan solo para alimentar o fortalecer o beneficiar nuestros deseos terrenales. Y para eso es la religión. No es una religión
para convertir el corazón, para volvernos mejores personas, para salvar nuestra alma, para ser un testimonio de luz para los demás. No, una religión para cubrir nuestra vida terrenal y nuestros deseos terrenales y nuestros apegos, nuestra idolatría, cubrirla con ese manto de Dios. Y esto es demasiado delicado si no le ponemos cuidado. Porque qué tal que nuestra vida esté anclada en una religión que no tiene alas, que no tiene espíritu, que no tiene el amor de Dios. Es muy fácil terminar así. Es muy fácil que nuestra vida católica sea una vida meramente religiosa y no tenga el Espíritu de Dios, como los fariseos. Por eso, el don del amor de Dios es precisamente el don de la conversión del corazón. Solo el amor de Dios puede cambiar nuestro corazón. Usted puede examinarse en su corazón en este momento y darse cuenta si usted verdaderamente es capaz de perdonar. ¿Cuántas personas a través de la vida nuestra han hecho algo contra nosotros que nosotros no podemos o no queremos perdonar? ¿A cuánta gente le hemos hecho daño a nosotros también? Y nosotros ni siquiera nos hemos reconciliado ni con Dios, ni con el prójimo que herimos, ni con nosotros mismos por ese pecado que cometimos contra el prójimo. Entonces hay muchas heridas que necesitan ser sanadas para que uno tenga el verdadero amor de Dios y para que pueda tener un corazón contrito, humillado, arrepentido, que se puede entregar a Dios con humildad, reconociendo nuestra miseria, nuestro pecado. Dios no permita que nosotros muramos sin el amor de Dios, porque fácilmente nos podemos engañar, como les dije hace un momento, con la religión y creer que estamos bien. Y yo hoy me confieso, pero no me confieso bien, porque mantengo todavía en mi corazón resentimientos. Yo hablo con mucha gente que dice que se confiesa con frecuencia, pero al mismo tiempo me dice, pero yo no puedo perdonar, yo no me puedo olvidar de lo que me hizo mi tía, o mi madre, o mi esposo, o mi hijo. Entonces uno se pregunta, si se confiesan con frecuencia, ¿qué tipo de confesión están haciendo si no perdonan? Uno no se puede confesar y sentirse confesado si usted no perdona, porque la primera condición para poder estar en paz con Dios es perdonar. Miren ustedes que Jesús nos enseñó una oración como le pidieron los apóstoles, que es el Padre Nuestro, que es una oración perfecta. Porque con esa oración nunca le mentimos a Dios. Y Él sabía que tenía que darnos una oración perfecta, porque sabe lo imperfecto que somos nosotros, que no sabemos orar con perfección, con sinceridad, con veracidad. Y entonces hay una frase en el Padre Nuestro que resuelve todo esto, que dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Desen cuenta que ahí nos estamos colocando en una situación en la cual le estamos diciendo la verdad a Dios, pero al mismo tiempo Dios está contestando ese Padre Nuestro diciéndonos, te voy a perdonar de la misma manera que tú estás perdonando. Y mucha gente no está perdonando. Entonces, ¿qué quiere decir? Tampoco te perdona el Señor, aunque hayas rezado ese Padre Nuestro. Porque perdóname como yo perdono. Pues si no estoy perdonando, ¿qué me va a perdonar el Señor? No, pero no le mentí al Señor. Porque en el Padre Nuestro le dije que me perdonara como yo perdono, o sea, no le miento. Y Él dice, bueno, te voy a perdonar como tú perdonas. Y si yo no perdono, pues no me perdona y quedamos en paz con Dios, pero no estamos en orden.
porque Dios quiere que perdonemos. Si nos morimos sin perdonar, el Señor tampoco nos perdonará en el juicio personal. ¿Se pueden imaginar lo grave que es eso? Si tuviésemos conciencia de la dimensión de las consecuencias de lo que es no perdonar, pues estaríamos de rodillas implorándole a Dios que nos diera el don del perdón. Precisamente una de las razones por las cuales Jesús urgentemente al resucitar instituyó el sacramento de la confesión. Ustedes saben que Él se le aparece a los apóstoles que están encerrados bajo llave de miedo a los judíos y entra por una puerta cerrada. Ellos se asustan, creen que es un fantasma. El Señor les manifiesta su presencia y después les sopla el Espíritu Santo, porque ellos aún no habían recibido Pentecostés. Y para que le pudieran entender, les sopló el Espíritu, que espíritu de sabiduría, y les dijo: a quienes le perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Instituyó ese sacramento de la confesión por medio de sus apóstoles o sacerdotes. ¿Por qué? Porque era urgente que nosotros antes de él partir quedáramos con esa gracia de poder constantemente reconciliarnos con Dios por medio de arrepentirnos y pedirle perdón. Entonces, como Dios quiere perdonarnos siempre, Él también quiere que aprendamos su amor. Su amor perdona. Y si nosotros llegamos a permitir que el amor de Dios verdaderamente habite en nuestros corazones, entonces vamos a tener la capacidad de perdonar. Y miren que muchas veces nosotros creemos que perdonamos, porque parece que hasta nos olvidáramos de los enemigos o de los que nos han hecho daño. Pero si los vemos, sentimos la misma furia que antes de la última vez que los vimos. No ha cambiado nada, porque simplemente le hemos echado tierra encima a algo que está vivo. Es como el gato que encierra su excremento en la arena, pero usted sacude esa arena y hiede, porque ahí está el excremento. Y así es el odio, el resentimiento, la venganza. Eso hiede, porque está podrido, es un pecado y hay que solucionarlo en vida. Para nosotros abrazar el amor de Dios, el don del amor de Dios, necesitamos la reconciliación con nosotros mismos, con Dios, con el prójimo, con la vida. Ustedes se han dado cuenta que hay veces que tenemos resentimientos existenciales. Hay personas que dicen: la vida mía es terrible, nunca me ha salido nada bien, no importa cómo trate yo de hacer las cosas, me salen mal. Cuando uno habla así, está resentido con la vida. Y también eso hay que perdonarlo, porque ¿saben por qué? Porque la vida le pertenece a Dios, y cuando uno protesta contra la vida, protesta contra el Creador, que fue el que la creó. Entonces, sin uno darse cuenta, está cometiendo una falta enorme. Por eso la palabra dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Lo tentaron a Dios en el desierto los hebreos, porque se quejaban, decían: ¿por qué nos trajiste a este desierto? Si en Egipto, aunque éramos esclavos, comíamos bien. Y Dios les contesta de una forma rigurosa, porque Él los está exorcizando de la idolatría, del paganismo. Pero ellos preferían la esclavitud
que no perder sus comodidades humanas como era la comida, el techo, las cosas que tenían como esclavos. Y en ese desierto inhóspito sentían que Dios los había traicionado, que los había sacado a sufrir. No tenían una mirada hacia adelante a esa tierra prometida, sino que la tenían en el día en que estaban y ese día lo maldecían. Entonces, también nuestra existencia tiene que entrar en paz con Dios y con los hombres. Normalmente hay una tendencia humana a culpar a los demás de todo lo que nos sucede en nuestra vida. Siempre tratamos de culpar a alguien y no tomar responsabilidad sobre nuestra vida. La mayoría de las situaciones adversas que vivimos en esta vida son consecuencia de nuestras malas decisiones. La mayoría, no todas. Pero gran parte de los problemas que tenemos son decisiones mal tomadas, malas asociaciones, malas compañías, matrimonios equivocados, situaciones erróneas, muchas cosas que no debimos hacer e hicimos y nos traen consecuencias muy graves. Esto nos purifica o nos corrompe, porque nosotros podemos tomar decisiones erróneas, todos lo hacemos, pero lo importante, cuando caigamos en las consecuencias de esas malas decisiones, es reconciliarnos, aceptar el error y seguir adelante remendando lo que está roto y buscando cómo progresar hacia mejores horizontes, sin resentirse, sin maldecir, sin perder el entusiasmo de la vida, sin perder la fe. Y en esa forma vamos caminando de caída en caída, porque esa es nuestra vida terrenal. Pero tiene que ser con paciencia, con perseverancia, con templanza, con fe, con esperanza. Y sobre todo con paz en el corazón, sabiendo que nosotros tenemos a Dios que nos acompaña, si nosotros le obedecemos. Eso es lo importante, que ese amor de Dios esté siempre en nuestro corazón, porque nosotros le somos fieles. No hay nada más importante para alcanzar en esta vida tan corta que es serle fieles a Dios. Porque, ¿cómo puede uno decir que es fiel a Dios? Uno tan solo puede serle fiel a Dios si le obedece. Ustedes saben que hay 10 mandamientos y esos 10 mandamientos son la ley de Dios, perfectamente ordenados para que aquel que los cumpla está en paz con Dios y en obediencia a Dios. Mucha gente dice, ¿cómo hago para saber yo si estoy en pecado mortal? Pues la respuesta es, léase los 10 mandamientos, a ver si se encuentra en alguno de ellos. Muy fácil. Léase los 7 pecados capitales, a ver si de repente está enredado en alguno de ellos. Y en esa forma nos damos cuenta cómo estamos caminando. Pero para esto hay que ser sinceros. Y algo debemos saber, el don del amor de Dios se distingue por la paz que trae al corazón, se distingue por el gozo que trae al corazón a pesar de las vicisitudes, de las luchas, del sufrimiento, de todo lo que tenemos que vivir en esta vida. Sin embargo, adentro de nosotros hay gozo. Uno puede estar pasando por los sufrimientos más grandes, pero si uno tiene fe y tiene el amor de Dios, a pesar del sufrimiento, adentro de uno hay paz y también hay gozo. Nadie le puede robar eso. Por eso San Pablo en alguna parte de sus cartas dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios?
Ni la guerra, ni el hambre, ni las persecuciones, ni el desprecio de nadie nos puede separar del amor de Dios. Una vez que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y que Dios es primero por encima de todo y de todos, ya tenemos la verdadera paz y el verdadero amor. Es el principio de una verdadera conversión. Cuando yo, para estar bien, para tener paz y gozo, no dependo del afecto humano, no dependo de la admiración de los demás, o aprecio de los demás, o apoyo de los demás, no dependo del triunfo en este mundo, no dependo de la prosperidad económica o de los talentos o de quién sabe cuántas otras cosas humanas, sino que estoy anclado en Dios. Dependo de eso, dependo solo de Dios. Mi fe está cimentada, enraizada en el amor de Dios, y así nadie me puede tumbar, porque estoy construido sobre la roca que es Cristo. Qué bueno que tuviésemos eso muy claro, porque en esa forma esta vida temporal no nos puede confundir. A pesar de que tengamos que padecer todo lo que cada uno de nosotros tendrá que padecer antes de comparecer ante el tribunal del Señor al final de esta vida, sin embargo, mientras vamos en camino, afrontaremos todo lo que nos toque afrontar, pero con valentía, con paz y con gozo, así estemos sangrando. Y esto es el camino del cristiano que tiene fe, el camino del cristiano que tiene amor. Y miren, ¿ustedes dónde viven? Ustedes viven en tierra de cristeros. Aquí tenemos historia y ustedes la saben. Cada que paso por aquí, pues no cesan de contarme de un santo y del otro que murieron en la cristera, que murieron en esos tiempos tan espantosos, y que era gente valiente que dio la vida por Jesús y por ustedes, porque la razón por la cual todavía hay vocaciones, todavía hay curas y monjas, todavía hay matrimonios católicos y jóvenes católicos, es por la sangre que está debajo de ustedes, la sangre de los mártires. Y para mí es un consuelo caminar por acá, porque sin ser de acá, sin embargo, siento como parte de la iglesia los dones de la iglesia, que son los dones que dejan los mártires. Precisamente los mártires son mártires porque se entregaron al don del amor de Dios. Por eso murieron por Dios y no cambiaron a Dios por este mundo ni por los reinos de este mundo. Murieron gritando: ¡viva Cristo Rey! No hay una muerte más hermosa que esa. Y están las banderas izadas de los cristeros por todas partes, porque es un triunfo, es una victoria. Y uno diría, miramos este país y vemos el comunismo y vemos la maldad y la violencia, y eso nos confirma aún más lo santa que es esta tierra por la furia que tiene el diablo. El diablo odia tanto esta tierra porque aquí hay santidad, porque hay sangre que a él le molesta. A él le molesta mucho la sangre de los mártires. El diablo se enloquece con eso, porque produce demasiados frutos. Y de ahí la persecución. De ahí que los reinos del mundo que gobiernan esta tierra santa están enfurecidos, tratando de apagar la llama del amor de Dios, tratando de apagar los frutos de los mártires, pero no pueden, por mucho que hagan. Y de repente el pueblo de Dios, en medio de sus batallas, llega a decir: ¿pero por qué permites esto? Pero es que a ese pueblo de Dios se le olvida lo que acabo de leer del Evangelio San Lucas, de que este mundo y los reinos de este mundo le pertenecen al diablo. Y por eso vemos estos reyes malos que se apoderan del gobierno, que se apoderan del pueblo y lo esclavizan a veces.
Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús estaba en medio de nosotros, los romanos tenían de esclavos a sus judíos. Los judíos eran esclavos cuando Jesús se encarnó. Y durante su vida pública que predicó por toda la Judea, los romanos eran los que mandaban. Jesús nunca habló de eso, en ningún momento. ¿Por qué? Él no se metía con los reinos de este mundo. Eso no era su preocupación. Él venía para llevarnos a todos a su reino. Entonces a él no le interesaba decir, ay, esos romanos, ay, están planeando esclavizarlos, ay, los van a marcar, ay, nunca dijo nada de eso. Él dijo, miren adelante para que vean lo que les traje. La entrada por una puerta que estaba cerrada y ahora se las voy a abrir. Y allí donde yo estoy les prepararé un lugar. Eso es, y eso es lo que tenemos que tener claro en nosotros. Así de que, sí, uno ve un país como México, que es un país donde hay nada menos que la Santísima Virgen María de Guadalupe viva en esa tilma, y también toda la sangre de los mártires. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible que aparezcan gobiernos ateos y gente propagando el aborto, el LGBT y todas estas desgracias humanas de la corrupción e inmoralidad de una sociedad corrompida y perversa? Sí, es el mundo y ese es el espíritu del mundo y no va a cambiar y siempre ha sido malo. Si usted lee las cartas de San Pablo, hace 2000 años decía, en este mundo depravado y perverso. Así de que el mundo no se corrompió, el mundo siempre ha sido corrompido. Pero lo que debemos entender es cómo cuidarnos de este mundo. Eso es lo que debemos entender. Cómo no ser de este mundo. Cómo superar la idolatría. Cómo liberarnos de los dioses de este mundo. Y asegurarnos de que nosotros estamos sembrados, anclados, cimentados en el primer mandamiento. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser. Solo a Él adorarás por encima de todo y de todos en este mundo. Ese mandamiento lo debemos tener muy claro. Y si eso está claro, todo lo que construyamos, lo construyamos sobre la roca, lo construimos sobre la roca sólida, que es su Hijo Jesucristo. Entonces, pidámosle a Dios con mucha sinceridad que nos dé la gracia de abrazar su amor, para que este don del amor de Dios embargue nuestros corazones, los inunde y podamos llenarnos de Dios en una forma tal que este mundo no nos pueda tocar. ¿Cuántas veces nos preocupamos por la conversión de otros? Los hijos, o los hermanos, o los mismos padres, o la gente que Dios coloca en nuestro camino. Y al final hay una sola respuesta a eso. Si nos preocupa tanto la conversión de los demás, lo primero que tenemos que hacer para contribuir a esa conversión es nuestra santificación. Entonces, primero hay que arreglar la casa, primero hay que limpiar la casa, primero hay que fortalecer la casa, que es nuestro corazón. Una vez este corazón convertido, limpio, fiel a Dios, se convierte en una torre de luz que por donde pasemos iluminamos a todos y llevamos esta llama del amor de Dios que incendia los corazones por todas partes por donde pasamos. Qué lindo que es eso. Ese es nuestro apostolado, esa es nuestra misión. Qué bueno que cuando el Señor nos llame, nos eleve como Elías en una llama, en un carro de fuego, que es el fuego que se elevó en nuestros corazones por el amor a Dios. Eso necesitamos, que al final de esta vida seamos un incendio,
completo, y que con nosotros se vayan muchas almas que se hayan incendiado en ese amor por nuestro testimonio. Es lo único que vale, no hay nada más para llevarnos, no hay nada más importante para hacer. Le voy a pedir al Señor su palabra, y en esta palabra sellamos lo que aquí hemos hablado. Y les voy a leer a ustedes de la carta a los Efesios, en el capítulo 3, desde el versículo 1. Por este motivo, yo, Pablo, estoy preso por amor de Jesucristo, por causa de vosotros los gentiles, porque sin duda habréis entendido de qué manera me confirió Dios el ministerio de su gracia entre vosotros, después de haberme manifestado por revelación este misterio de vuestra vocación, sobre el cual acabo de hablar en esta carta, aunque brevemente, por cuya lectura podréis conocer la inteligencia mía en el misterio de Cristo, misterio que en otras edades no fue conocido de los hijos de los hombres, en la manera que ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles, también a los profetas por medio del Espíritu Santo. Esto es, que los gentiles son llamados a la misma herencia que los judíos, miembros de un mismo cuerpo o iglesia, y partícipes de la promesa divina en Jesucristo mediante el Evangelio. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios, le imploramos que tenga la misericordia de que en esta tarde a todos los que estamos acá y todos los que un día nos vean por internet en esta filmación que hacemos, reciban de Dios el don maravilloso de su amor, y que ese amor testifique en nuestro corazón a todo el que Dios coloque en nuestro camino. Amén.